que se están dando dentro de la iglesia, las cuales el apóstol Pablo sí o sí las va a corregir. Entonces ese es uno de los propósitos. Hay muchas cosas que uno tiene que saber, básicas, para ubicarse. Hoy el tema de la enseñanza es corrigiendo a nuestros hijos. Ese es el tema. Corrigiendo a nuestros hijos. Ese es el tema de esta noche. Así que vamos a hacer la lectura, ahí donde les mencioné, capítulo 4 y versículo 14. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Despacito para que le sintamos gusto y podamos entender lo que leemos. No os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, oiga esto, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque tú has sido fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de que en este mes, Señor, tú les permitirás cumplir años. En mi caso, tú me has dado el privilegio de cumplir un año más. Te damos gracias, papito lindo, y te agradecemos, Señor, porque lo podemos celebrar aquí en tu casa, con nuestra familia, que son cada uno de los que aquí nos congregamos. Ahora yo te ruego, papito lindo, de que tú me puedas ayudar para que así yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de esta hermosa noche sea para la honra y gloria suya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estos versículos, hermano, vienen a ser como los versículos finales, aunque termina ahí en el 21, pero estos ya son parte de los versículos finales de la primer corrección que Pablo le va a hacer a la iglesia de los Corintios. ¿Por qué le digo que es la primer corrección que nosotros encontramos en este libro? Porque van a haber más correcciones, pero esta es la primera. Estas vienen siendo como la conclusión de esa primer corrección. ¿Y de qué los está corrigiendo? De que ellos son personas carnales, porque están ellos como diciendo, yo voy a ir a la iglesia por fulano de tal, porque va a predicar. No, yo voy a ir cuando predique esto. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes son carnales. El apóstol Pablo lo que quiere es corregir eso. Lo que quiere es de que ellos se congreguen en las iglesias independientemente quien predique. ¿Oyó bien, hermano? Independientemente quien predique. Sí, hermano. Porque aquí, los que nos paramos aquí, estamos aquí por la misericordia del Señor, hermano. Por la pura misericordia del Señor. Y lo que venimos a enseñar no es lo que nosotros escribimos, sino que lo que Dios dejó plasmado en su palabra. Entonces, esta es la primera corrección. Ahora, usted se tiene que hacer una pregunta. Usted siempre que lea la palabra del Señor, usted pregúntese por qué el escritor está escribiendo eso. ¿Por qué por qué los está corrigiendo? ¿Por qué Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintios? ¿Por qué Pablo tiene la autoridad de corregir a la iglesia de Corintios? ¿Por qué? ¿Ah? Porque él es su tata. Oiga lo que le estoy diciendo. Esa palabra no es mala palabra, hermano. Tata es un sinónimo de papá. No va a estar pensando que bárbaro el hermano William. No es mala palabra.
Ese es un sinónimo. Entonces, ¿por qué los corrige él? Porque él es su tata. ¿Por qué corrige usted a sus hijos? Porque usted es su tata, usted es su nana. Sí, es sencillo, hermano. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo eso. Esto, hermano, lo vamos a aplicar a la familia. Pero aquí, directamente, esto es para la iglesia. Esto fue hace 2000 años, hermano. Pero ahora nosotros la podemos retomar y hacerla nuestra, aplicarla para nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿por qué yo en veces corrijo a algunos de ustedes que hacen cosas que no deben de hacer? Como por ejemplo estar chateando a la hora del culto. ¿Por qué? O estar haciendo otras cosas que no deben de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy su tata, aunque no le guste. Sí, porque a algunos no les gusta que yo los corrija, pero yo soy su tata. Le guste o no le guste. Pero todo buen papá debe corregir y debe de animar, porque esa es una de las funciones de los papás. O sea, nosotros los papás no solo vamos a estar corrigiendo y corrigiendo, no, también tenemos que animar. Tenemos que tener esa doble función, corregir y animar, corregir y amonestar. Yo siempre les he dicho, hermano, yo no soy, yo predico en cualquier lado de la Biblia, en cualquier lado de la Biblia, pero yo no soy mucho de predicar en el Antiguo Testamento, más que todo a partir de la ley. ¿Por qué? Porque en la ley es garrotazo, hermano. A mí no me gusta eso, ¿no? Y usted puede decir, pero ahí lo dice, pero lo que usted tiene que saber es que estamos viviendo en épocas diferentes. Yo los invito a ustedes que busquen un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice, ya le voy a poner otro ejemplo también ahí, donde dice que, estoy poniendo algo bien serio, que alguien que adultere hay que matarlo. En el Nuevo Testamento, ¿a dónde aparece? No aparece, hermano. No aparece. Fíjense que como Dios es un Dios de revelación, va, y se revela a sus hijos, o sea, a sus criaturas de una manera progresiva. Entonces, hermano, cuando ya viene y comienza el Señor su ministerio, acuérdese que cuando Él comienza su ministerio, la ley ya está caducando, hermano. Porque dice en San Juan 1:18 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, es algo totalmente diferente. Por eso usted puede hacer aplicaciones, hermano. Usted puede hacer aplicaciones en el Antiguo Testamento. Para empezar, el Antiguo Testamento no era para nosotros. Está hablando de salvadoreños, no era ni para los guatemaltecos, ni para los argentinos, era para Israel. Eso es bien importante también saberlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, usted conoce la historia de la mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Entonces se la llevaron ahí porque querían atraparlo al Señor, querían tenderle una trampa. Y le dijeron, mira, a esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio, pero qué raro que no llevaban al hombre. Qué raro va. Qué raro eso. Porque si la encontraron en el acto mismo, hermano, tenía que estar el hombre ahí. Tenía que estar el hombre ahí. Pero solo llevaron a la mujer. Entonces el Señor se los quedó viendo porque Él sabía, y dice la palabra de Dios, de que lo hacían por tenderle una trampa. Si Él decía, mátenla, lo iban a acusar con los romanos. Porque el único autorizado para poder matar a una persona era Roma. Y si Él decía, no la maten, ahí estaban los fariseos y le iban a decir, pero la ley dice que hay que matarla. Pero como Él conoce las intenciones de los seres humanos, les dijo esto: el que esté sin pecado, tire la primera pedrada. Tire la primera pedrada. Vaya, entonces usted conoce la historia. Le pregunta a la mujer, ¿y los que te acusaban, dónde están?
No hay ninguno. Ah, pues, andate y no peques más. Esa es la gracia. Acuérdate que ahí ya va a comenzar la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Usted puede leer las cartas de Pablo, son fuertes. Más que todo en las cartas de primera y segunda, son fuertes. ¿Por qué? Porque los corintios eran personas difíciles, hermano. Pero usted se va a dar cuenta de que él les habla como papá. Como papá les habla. O sea, él ahí en el capítulo 21, él les hace una pregunta. Como usted y yo le hemos hecho un montón de veces una pregunta a nuestros hijos. ¿Qué dice el 21? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Al final, el Señor, ahí en otras traducciones dice, ¿cómo quieren que llegue? ¿Con látigo o con amor? Porque esa era la forma de castigar a los hijos en la cultura de ellos. La ley dice que a todo hijo contumaz y rebelde, mátenlo, dice. Eso dice la ley. Pablo, él era fariseo de fariseos, él sabía todo eso. Pero al final, ¿cómo él le enseñó a todas las iglesias que estableció? Los corrigió a través del amor. A través del amor. ¿Sí? Y el único que tiene derecho a corregir a sus hijos es el papá. Usted no se puede meter a corregir hijos ajenos. Porque si usted quiere llegar a corregir a mis hijos, se va a meter en problemas. Igual yo creo que si yo me quiero ir a corregir a sus hijos, me voy a meter en problemas. Lo que sí yo podría hacer con alguno de sus hijos, si me lo permite, porque yo no soy muy dado a eso, al menos que me aborden y me digan, hermano, tengo esta situación. Al menos así yo lo hago. Lo más que yo puedo hacer es aconsejarlo, pero corregirlo nunca. ¿Por qué? Porque el que corrige es el papá. Pablo no permitía que nadie de ninguna iglesia que él había fundado lo llegara a corregir. De aquí ya lo vamos a ver. No permitía. Entonces, hermano, la corrección de nuestros hijos es del papá, no de la sirvienta, no de la abuela, del papá, de la mamá. Por eso hoy tenemos hijos, bueno, más que todo hijos o nietos, tulines. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano Walter? ¿Qué es? Es que es una palabra aramea, tulines. ¿Qué? Todos tostaditos, pues como si fueran pepescas. ¿Pero por qué? Porque la corrección se la dejaron a la sirvienta. Y la sirvienta si quiere les da de comer, si quiere no les da de comer. Ahí anda mi hijo de mi hermana Lore. Ahí anda caminando. Hermana, ¿qué es lo que no le gusta de comida al niño? ¿Alguna cosita que tal vez no le guste? El whisky. Pero de ahí todo. Es todo terreno. ¿Por qué? Porque la mamá lo está corrigiendo. Porque la mamá. Pero una empleada doméstica, ¿qué le va a interesar? ¿Qué le va a interesar, hermano? Si el bichito dice, no quiero. Vaya, le dice. Y la empleada se va a ver la novela. Se va a ver la novela. Y no hay ningún problema. Por eso tenemos todas esas situaciones en nuestros hogares. Y de ahí estamos chillando, ¿verdad? Porque la corrección es del papá, de la mamá. En el caso de los abuelos, ellos son muy buenas personas, pero son muy alcahuetos. Sí, son muy alcahuetos, hermano. Pero tenemos un gran problema.
El problema es de que como las mamás y los papás tienen que trabajar, o sea, tienen que tener a alguien que les cuide a los niños. Ese es el gran problema, ¿verdad? Por eso es bueno, hermano, es bueno, sí se puede, que siempre alguno de los dos sí se puede. Lastimosamente que en estos contextos de nosotros no se puede, no alcanza esto, mira, hermano. Entonces tienen que ir a trabajar los dos. Pero cuando se queda una persona ahí en la casa, las cosas son un poco más diferentes. Yo le digo porque, o sea, uno va a acostumbrar a sus hijos, por poner un ejemplo, a comer lo que uno come. Sí. Mis hijos, hermano, ellos, no es bueno poner como ejemplo a nuestra familia, pero le voy a decir, mis hijos comen todo. Le pongo taco así, come. Le pongo cuzuco, come. Cócteles de concha que son tan ricos, come. Camarones en salsa rosada, rico, come. ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué? Porque ahí hemos estado nosotros. Y si no quieren, no quieren, hay que aguantar hambre. Pero va a llegar un momento que van a tener hambre y tienen que comer lo que hay. Lo que hay. Pero vea usted la forma paternal del apóstol Pablo hacia sus hijos espirituales. Y cuando uno corrige a nuestros hijos, no lo hace por avergonzarlos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué los corregimos? Porque los amamos. Porque más adelante, cuando ellos ya sean mayores, la vida va a ser un poquito más fácil para ellos. Así comienza el versículo, después de darle la regañada, el papá a la iglesia de Corintios, él suaviza la situación y les dice esto en el versículo 14. Dice esto: no escribo esto para avergonzaros. ¿Esto qué? Lo que está atrás de esto, que les ha dicho, ustedes son carnales, qué bárbaro, ustedes peleando ahí. Hermano Walter, en su casa no pelea. No, Chagui no creo que pelee. Chagui es calmado, súper tranquilo. ¿Va que no peleas con Alex? Va, tranquilo. Pero en la casa, cuando hay bastantes hijos, pelean, hermanos, pelean. Entonces a Pablo le llegó el flachazo ahí de los de Cloé, que en Corinto estaban dándose con todo. Entonces él comienza a corregir. Por eso les dice ahí, no escribo esto para avergonzarlos. O sea, mi propósito no es avergonzarlos. Ese es el propósito de nosotros como papás. O sea, el propósito nuestro no es agarrar a nuestro hijo y acabarlo. No. El propósito de nosotros los padres es corregirlos de la manera que está aquí. De la manera que está aquí, no como en el Antiguo Testamento. Mire, hermano, usted puede leñasear a su hijo como usted quiera, como usted le puede dar. Usted puede decir, bueno, es que mi papá fue así conmigo. Hermano, la mejor educación es a través del ejemplo. Ya lo vamos a ver ahí también. La mejor educación es a través del ejemplo. Si usted pone un ejemplo, usted va a cosechar buenos hijos. Pero si usted es un mal ejemplo, hermano, usted no está esperando de que sus hijos sean la Teresa de Calcuta. No. La educación es a través del ejemplo. Y les voy a decir algo esto a ustedes que traen niños a la iglesia. Y aquí lo vamos a tener. Yo dije que aquí lo vamos a educar a través de la palabra del Señor. Y primeramente Dios, o sea, bueno, no primeramente Dios, va a ser de mucha bendición. Pero la educación es responsabilidad suya. No crea que aquí en la iglesia, en 1 hora y media, nosotros vamos a educar a sus hijos que usted no los ha podido educar. No, eso usted lo tiene que hacer. Y por eso, no solo aquí, sino que en otros lugares, hay, ¿cómo se llama? Hermanas y hermanos que se molestan cuando se les dice algo con respecto a sus niños que están en escuela bíblica.
Pero usted pregúntese por qué se comportan así. Usted pregúntese. Y muchas veces nuestros hijos vienen de un contexto bien difícil. De un contexto bien difícil. Que ahí en su casa hay gritos, maltrato, los golpean y todo eso. Y fíjense que les voy a decir esto, porque yo creo que a más de algunos les han de haber dicho, el hermano William nos saca el cincho. Más de algunos les han de haber dicho. Como están ahí molestando, son niños, hermano. Yo me levanto el cincho así, mira. Y entro, ¿quién está molestando? Todos callados. Todos callados. ¿Quién está molestando? Y me lo voy sacando, nadie. Todos están así. Vaya, por eso le digo, pero fíjese, los niños están traumados. Pero ¿quién los ha traumado? Ustedes, ahí en sus casas. Ustedes, hermano. Pero si usted a través de la amonestación, a través del ejemplo, los va educando, hermano, sí, pero es cuando están pequeños. Hermano, usted no puede educar a un hijo de 30 años. No, ya estuvo, ya. Usted, ya estuvo. Ahí lo único que usted le puede orar al Señor es de que tenga un verdadero encuentro con el Señor y ahí van a cambiar las cosas. Usted no esté pretendiendo corregir ya a un hijo de 15 y 20 años, hermano. Es de más, se va a cansar. Yo le digo porque yo lo hice. Y era de más, tiré la toalla. Tiré la toalla. Fíjese que a 2 hijos que yo tengo, nunca les he pegado. Y a la Pamela le he pegado contaditas. 3 veces quizás. Ya tiene 24 años. Con Kevin me cansé de pegarle. No hacía caso, era de más. Y yo dije, nunca más lo vuelvo a castigar. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Y eso, hermano, eso me ha resultado como usted ni se lo imagina. Porque no es la forma, hermano, no es la forma de los golpes. Porque usted golpea a un niño, claro, ¿y cómo no le va a tener miedo? Claro, le va a tener miedo. Si usted lo golpea por cualquier cosita, el niño va a estar traumado. Y ahí viene la mamá y ahí, hasta se va a esconder debajo de la cama y no quiere salir de ahí, porque él está traumado. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra cómo nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos y cómo se tienen que corregir los hijos espirituales dentro de las iglesias. Porque él no solo va a corregir, sino que también él los va a animar. Esa es la función del papá, corregirlos y animarlos. Estos versículos aquí, como les dije, él ya le pegó la primera sacudida a ellos, ya los corrigió. Ahora los va a animar, les va a decir cómo él ha llegado. Él ha llegado ahí y dice, bueno, o cómo va a llegar. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hermano, o sea, nosotros corregimos a nuestros hijos, los amonestamos porque los amamos. O sea, no pretendemos avergonzarlos. Usted no puede avergonzar a sus hijos en la calle. No puede. Le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted que lo avergonzaran? ¿Le gustaría a usted? No. Yo solo me recuerdo a uno nada más. Y siempre lo he puesto como ejemplo a Brian. Es al único que yo le he gritado en la iglesia. Y le grité, no le voy a decir, le voy a decir por qué le grité. No porque lo tenía aquí. Si yo lo hubiera tenido aquí, no le hubiera gritado. Lo que pasa es que ella iba por el pasaje 15. Y era ensayo, teníamos aniversario. Y él bien tranquilo. Ya se iba. Yo le dije, Brian, ¿para dónde vas? Le dije. Y se vino. Al único que le he gritado. Por esa razón, porque ya iba lejos. Pero de ahí cuando yo he tenido que hablar con algunos de ustedes, yo lo hago ahí. Y ahora trato la manera
de tener a un testigo, porque aquí Pablo tiene un testigo. ¿Quién es el testigo? De su comportamiento. ¿Quién es el testigo de su comportamiento? El comportamiento de Pablo. ¿Quién es el testigo? ¿Quién? No, ahí. ¿Quién? No. ¿Quién? Timoteo. Ahí lo que no hemos leído por el tiempo, no lo leí todo, pero es Timoteo el testigo. Entonces, hermano, esta es la manera, tanto para nuestros hijos como para nuestros hijos espirituales. O sea, nosotros, hermano, usted no puede estar garroteando a nadie. No. O sea, la manera, aquí está, dice, versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos. Usted sabe que la amonestación lo que significa es advertir, avisar. Eso es, amonestar no es leñasear a alguien, es avisarle, decirle, vaya, Chagui, te estás portando mal, así que cuidadito, ya queda avisado, ya queda avisado. Y de ahí otra vez le vuelve a avisar. O sea, ya están advertidos. Entonces dice ahí, no escribo esto para avergonzarlos, sino para mostrarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, la palabra ayo en el hebreo es anciano, pero anciano de edad. Ojo con eso. Porque esto le puede ayudar a usted que tiene hijos pequeños y usted no anda buscando quién se los cuide. Tiene que buscar a una persona adulta, una mujer adulta que haya tenido hijos y que haya criado hijos y que sepa pues qué es la crianza de los hijos. O sea, no contrate a una bicha seca de 15 años que no sabe ni cómo se llama, que a ella solo le gusta comer churros. Eso le va a dar al bichito. Entonces, hermano, los ancianos eran los ayos. Los ayos eran los que cuidaban los hijos. Usted se puede ir allá en la más noche, allá a Segunda de Reyes. Acab tenía 70 hijos. Poquitos, 70 hijos. Usted puede ir allá y leer ahí del 1 al 5, capítulo 10 del 1 al 5, y usted se va a dar cuenta ahí en Segunda de Reyes, de que él tenía, sus hijos eran cuidados por ayos, eran ancianos. La palabra ayo en el ¿cómo se llama en el griego? Ya la traducimos al español, es un tutor. Es alguien que tiene la tutela de un menor de edad. Le digo eso, hermano. Oiga aquí lo que dice. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí ningún ayo lo va a venir a corregir. Yo soy su tata. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes eran los ayos cuando Pablo no estaba en Corintio? El asunto de Pablo era mire hermano. El asunto de Pablo es que él llegaba a los lugares, establecía iglesias, y entonces él se tenía que ir. Pero él dejaba ahí personas encargadas. Esos eran los ayos. Pero él no permitía que ningún ayo corrigiera a sus hijos espirituales. ¿Quiénes eran los ayos ahí? ¿Quiénes eran los ayos? Ahí ya lo dice en el capítulo 3. ¿Quién? ¿Quiénes? Ahí lo dice. Apolos, Pedro, que dice Cefas en el capítulo 3, Timoteo, Tito. Eran los ayos. Pero les pregunto, ¿los ayos se atrevieron a corregir a la iglesia de Corintio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque ellos eran tutores. Ellos lo estaban nada más cuidando. El trabajo de corrección es del papá. Hermano, el trabajo de corrección
Gracias, hermano. El trabajo de corrección es del papá y de la mamá. Lamentablemente de que ese trabajo ahora se le ha pasado a la abuela o al abuelo, porque no hay de dónde, pues. Pero el trabajo es de ellos, del papá. Y mucho menos, hermano, de una empleada. ¿Cómo una empleada va a venir a corregir a un hijo si a ella no le interesa, hermano? Ella lo puede querer todo lo que usted quiera, pero no es su hijo. Usted lo va a corregir porque en el caso de la mamá lo anduvieron 9 meses dentro de su pancita. Y en el caso del papá es el que lo chontea. Pero la empleada, ¿por qué? No. Ella lo que le interesa es ver las novelas, le interesa que el niño esté callado. ¿Y cómo lo calla? Con taqueritos. Aunque hay hermanos que comen taqueritos y no uno, comen varios, con chile y limón. Esa es una bomba de tiempo, hermano. Esa es una bomba de tiempo. Si la lengua se las deja roja, ya se imagina el estómago. Es una bomba. Pero eso le dan a los hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Pero por qué? Porque no hay uno ahí. Por las mismas situaciones que yo le estoy mencionando. Porque necesitan salir a trabajar. Pero hay algunos que no necesitan, no tendrían necesidad de ir a trabajar. Y ahí estuviera por lo menos la mamá ahí al frente. Y ahí, pero es cuando están pequeños. Cuando están pequeños es todavía la oportunidad de poderlo corregir. Es todavía la oportunidad. Entonces dice ahí el versículo 15, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, esta es una hipérbole, es una exageración. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, en vista de lo que les acabo de decir, ¿qué dice? Os ruego que me imitéis. Por tanto, que me imitéis. En otras traducciones dicen, por tanto, ahí dice, os ruego, oiga lo que le está diciendo el papá a los hijos, te ruego, esa es la manera, que me imites. Pero usted sea buen ejemplo, porque si usted le dice a su hijo, te ruego que me imites, uy, dice, no, ¿cómo voy a imitar a mi mamá? Dice usted, y sale corriendo. Uy, dice mi papá, no. Si las grandes malas palabras que dice. Uy, mi mamá solo en la novela, una novela turca, dice. Uy. ¿Cómo, hermano? Imítenme, dice, te ruego que me imitéis. ¿Usted cómo le va a poder decir a su hijo, hermano? Va, comete esta sopa de espinacas. Tomátela, te tenés que tomar. Te voy a echar huevos, que te la tomas. Y él le pregunta, ¿y vos te la vas a tomar? No me gusta. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Por Dios, no va a comer. Por eso la educación es a través del ejemplo. El apóstol Pablo le dice, ahí dice, por tanto os ruego que me imitéis. O sea, agarren mi ejemplo. Pregunto, ¿los corintios vieron en alguna ocasión que Pablo discutía con Apolo? Pregunto. Pero ellos lo hacían. Por eso Pablo le está diciendo, imítenme a mí. Yo no ando peleando con Apolos. Yo no ando peleando con Pedro. Una vez le jalé el aire, pero una vez, y no era aquí. Con Timoteo no andaban peleando. Con Tito no andaban peleando. Entonces él tenía toda la autoridad para decirle, imíteme a mí. Pero usted tiene que tener toda la autoridad, hermano. O sea, la solvencia moral de decirle a sus hijos, imítenme a mí, por Dios. Imítenme. Pero si usted no tiene esa solvencia, ¿cómo le va a decir a sus hijos? Sus hijos no le van a creer. Ahí dice la palabra del Señor, versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Oiga, este no está en el pasaje, pero tenemos todavía tiempo. Ahí dice ahí, por esto mismo os envía a Timoteo. Oiga,
Por esto mismo os envía Timoteo. ¿Qué era Timoteo de los Corintios? ¿Qué era? ¿Qué era? Sí, pero aparte de ello, ¿qué era? Timoteo era su hermano mayor. Timoteo se convierte en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el segundo viaje. Ellos se convierten en el segundo viaje, pero después. Primero Timoteo. Entonces él es el hermano mayor. Entonces él va a tomar un testigo. Porque usted puede hacer eso. Usted le puede decir, vaya, aquí tu hermano es testigo de cómo yo me comporto. Vaya, eso es lo que está diciendo Pablo. Tu hermano es testigo. Por eso, por esto mismo os envía Timoteo, que es mi hijo amado y fiel, o sea, lo está poniendo como ejemplo también, y fiel en el Señor. Oiga esto, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Oiga, Él es tu hermano. Él te puede decir cómo yo me comporto. Él es tu hermano, él te puede decir cómo se comporta tu mamá. ¿Por qué te estás comportando así? Tú. Si nosotros, ni tu mamá, ni yo, no nos comportamos así. O sea, pero es a través del ejemplo. Usted no le puede decir a su hijo, mira, ¿y por qué no vas a la iglesia? Y su hijo le va a responder, porque usted no va. O sea, si sus hijos quieren que vengan a la iglesia, venga usted. Usted sea el ejemplo. Porque a través del ejemplo educamos a nuestros hijos. Y aquí en la iglesia, a través de nuestro ejemplo, nuestros hijos van a ver esto. Hermanos, fíjense que un día, ahí les voy a mandar el video, el hijo de mi hermana Lore, hoy si usted se dio cuenta, fue a ver a Chagui ahí tocando la batería. Lo vio ahí, se regresó. No se quedó porque ahí estaba Chagui. Pero cuando está solito, cuando no hay nadie, va a agarrar la baqueta. ¿Pero por qué hace eso? Porque él lo ha visto. Él lo ha visto. De la misma manera, así son los hijos. La educación es a través del ejemplo en la casa de ustedes y en mi casa. O sea, usted no esté pensando que aquí que vamos a educar a sus hijos a los cuales usted no ha podido educar. No, nosotros con la ayuda del Señor los vamos a ir corrigiendo a través de la palabra del Señor, pero usted tiene que poner también de su parte. Usted tiene que poner de su parte. Y cuando nosotros le digamos alguna cosita, no se moleste. No se moleste. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo ni para avergonzarla a usted o avergonzarlo, ni mucho menos para avergonzar a los niños. O sea, lo estamos haciendo porque los amamos. Porque los amamos. Así que, hermano, la enseñanza de esta noche es esa, la que usted acaba de oír, que la corrección es únicamente de nosotros los padres. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, papito lindo. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de tu palabra, Señor, nos damos cuenta cómo es la manera como nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor, si quizás en más de alguna ocasión no hemos sido nosotros los que corregimos a nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor. En muchos hogares nuestros, aquí como iglesia, algunos los corrigen como los abuelos, las abuelas, por la misma situación económica. Pero en la realidad somos nosotros los padres que tenemos que corregir a nuestros hijos y no permitir que un ayo, un tutor o una empleada venga a querer hacer esa función que es una función específicamente de nosotros los padres. Así que te pedimos perdón, Señor, y te pedimos ayuda y sabiduría, papito lindo, para poder realizar ese trabajo tan honroso, Señor, que es el criar a nuestros hijos. Y así en esta actitud de oración preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Les preguntamos
si quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Quizás esta enseñanza no es una enseñanza evangelística, pero es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios dice que usted y todo aquel que ha pecado, que somos todos, no hay ninguno que no haya pecado, tenemos que recibir a Jesús como su Señor y Salvador, para que así Él nos pueda perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna como Él lo ha prometido. Así que yo voy a hacer una breve oración. Espero que usted la repita conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.